Bien, en la clase anterior habíamos quedado en qué tema. Creo que habíamos visto lo que eran generadores compuestos. Me suena que vamos por ahí o ya hemos visto las pruebas teóricas. No sé, creo que vamos más adelante. A ver, habíamos estudiado lo que son las pruebas de uniformidad. Sí, o sea, ya vimos las 3 pruebas de uniformidad. Luego vamos por acá. Bien. Luego, como mencionaba, hemos estudiado 3 tipos de pruebas sobre la uniformidad de los números aleatorios. Una era la de los promedios, la de chi cuadrado y la de Kolmogorov-Smirnov. Ahora vamos a hablar de pruebas de corridas. Entonces, en el caso de las pruebas de corridas, podemos tener el caso de observarlas arriba y abajo digamos, sin relación a ningún valor, sino simplemente si el número aleatorio X sub i es menor que el número siguiente, pues colocamos un 1 o un signo más, y lo mismo aquí, si es lo contrario, colocamos un 0 o un signo menos. Eso es una convención, podría ser lo opuesto, ¿no? Y definimos una corrida creciente o decreciente de longitud L a un grupo seguido de L números, bien sea como mencionamos, signos unos o signos positivos o ceros o negativos, guiones, ¿no? Contando el número de secuencias, bajo aleatoriedad de la muestra, se espera que se comporten asintóticamente con distribución normal con estos parámetros. Bueno, me suena que esto también ya lo hemos visto, pero bueno, hagamos el repaso. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí la prueba con estos 40 números aleatorios, estamos verificando este U1 con este U2. Como es menor, pues coloco un signo más. Y así sucesivamente. Luego eso me genera aquí una serie de corridas arriba y abajo. Y esas corridas las podemos contar. Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. O sea que dentro de esos, con esos 40 datos, tenemos 26 corridas. Y podemos aplicar lo que decíamos, que esa población se comporta como una distribución normal, en la cual la media de la población está por 2n menos 1 sobre 3. Como tengo 40 datos, eso me da 26.33. La varianza de la población estaba por 16n menos 29 sobre 90, lo cual haciendo los cálculos nos da 6.79. El estadístico correspondiente pues estaba por la expresión de la media de las corridas, o sea, la media muestral menos la media de la población sobre la raíz cuadrada de la varianza. Haciendo los cálculos vemos que nos da menos 0.13, que lo puedo tomar en valor absoluto y compararlo contra el estadístico de z a la alfa medios. Aquí tenemos un alfa de 0.05. Entonces vamos a las tablas de la distribución normal y encontramos que z a la 0.025 vale 1.96. Como el número en valor absoluto es 0.13, pues 0.13 es inferior a 1.96. Luego no puedo rechazar el supuesto de independencia, es decir, que hay independencia. Ahora lo vamos a hacer comparado con la media, que es 0.5.
Entonces, en este caso, se cuentan el número de observaciones que se sitúan por encima y por debajo de la media. Y entonces, y B sería el número total de corridas. O sea, hacemos lo mismo, pero ya no comparamos un número aleatorio con otro, sino que comparamos, en este caso, cada número con relación a 0,5. Entonces, ustedes podrían ahí rápidamente hacerlo. Por ejemplo, 0,41 es inferior a 0,5. Podemos adoptar cualquier convención. Por ejemplo, puede ser un signo más. Este sería un signo menos, 0,68. 0,89 sería menos, 0,94 menos, 0,74 menos. Y así sucesivamente. Y pues verifican a ver cuántos strings se les van a formar. ¿Cuántas corridas? Entonces decíamos que se cuenta el número de observaciones que se sitúan por encima y por debajo de la media. Y entonces eso nos da N1 y N2. Y B es el número total de corridas, o sea, vemos cuántas cuerdas se forman. Y eso, es decir, esperamos que se distribuya aproximadamente normal, pues con una muestra aceptable, ¿no? Donde la media y la varianza están dadas por estas expresiones. Luego, en este caso, si ustedes lograron hacerlo, pudieron observar que la cantidad de datos que están por encima son 18 y la cantidad de datos que están por debajo son 22. Luego, el tamaño de la muestra, pues es la suma de esos dos. Y que les debió haber dado 17 corridas. Hacemos lo mismo que en la prueba anterior, pero ya con las fórmulas dedicadas a este caso. Entonces, la media de la población, la varianza de la población, nos da esos valores. Evaluamos el estadístico. En este caso, el estadístico nos da menos 1,07. Lo comparamos contra el parámetro crítico a Z a la alfa medios, donde alfa era 0,05, que era precisamente 1,96. Luego este número de menos 1,07 en valor absoluto daría 1,07, que es menor que 1,96. Luego lo mismo, la hipótesis de independencia no se puede rechazar sobre la base de esta prueba. Como es claro que pues aquí estamos con muestras relativamente pequeñas, pero pues simplemente para ilustración, digamos, académica. Esta prueba de corridas, ahora vamos a mirar la longitud de las corridas arriba y abajo. O sea, nos vamos a preocupar del tamaño. Podemos hacer lo mismo. Construimos una secuencia binaria, digamos, en la cual comparamos el número aleatorio, USUI, con el siguiente, y lo reemplazamos por un 1, o lo contrario, lo reemplazo por un 0, si es al contrario de la relación. Luego, un número de bits consecutivos que son los mismos, o sea positivos o números 1, pues me forma una corrida, lo mismo que en el caso anterior, sino que ahora nos concentramos en la longitud de la corrida. Entonces evaluamos el número de corridas de tamaño RSUI para i igual a 1, 2, etc. Y, digamos, se ha verificado, o los que estudian, digamos, el comportamiento de esas poblaciones, pues dicen que el valor esperado para cada caso YesUI está por esta expresión hasta i menor o igual a n-2. Para el caso de i igual a n-1, el valor esperado de YesUI es 2 sobre n factorial. Y el valor
de la media de la población es 2n menos 1 sobre 3, que como ven es la misma fórmula que traíamos anteriormente, ¿no? Creo que, no recuerdo, para ambos casos anteriores. Luego la prueba chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad se usa otra vez para comparar ese valor esperado y el número total de corridas. Entonces aquí retornamos para el ejemplo a los primeros 20 números que vimos, que son los que están aquí en la parte superior. Y entonces, como aquí estamos tomando la convención que si es superior al siguiente, coloco un 0. Este es inferior, coloco un 1 y así sucesivamente. Entonces, mirando ese comportamiento, digamos, de la longitud de las cuerdas, entonces, en este ejemplo, vemos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, digamos, cuerdas de longitud de tamaño 1. Y, digamos, podemos verificar que hay 3 cuerdas de longitud de tamaño 2. Dada la muestra, pues no hay más longitudes de mayor tamaño a ese 2. Luego, por eso R para I mayor de 2 puede 0. Y evaluamos, de acuerdo a la expresión analítica, cuál es el número esperado de corridas de longitud 1. De acuerdo a la fórmula, nos da 841. Número esperado de corridas de longitud 2, 343. Y para número esperado de corridas de longitud mayor a 2, 115. Luego esto es lo que esperamos y esto es lo que nos dio las corridas. Entonces, evaluamos el estadístico chi cuadrado, como siempre, y eso nos va a dar 4.92. Vamos a la chi cuadrado, como aquí tengo 3 variaciones, o sea, tendré 2 grados de libertad. A nivel de confianza de 0.95, voy a las tablas de la chi cuadrado y encuentro que el parámetro crítico es 5.99. Luego, no puedo rechazar la hipótesis de independencia tampoco. O sea, estamos aceptando que los números lucen como si fueran independientes. Aquí lo que vamos a verificar es la prueba de independencia, que consiste en examinar secuencias de números aleatorios de longitud máxima, dentro de la cual los números crecen de manera, digamos, monótonamente, ¿no? O podría ser al contrario también, podría ser la prueba de forma descendente. Por ejemplo, vamos a hacer ascendente. Digamos, si miramos esta es la secuencia de números aleatorios que se han producido, vemos que si la vamos a ver ascendente, este número es ya superior a este, entonces esto sería una cuerda de longitud 1. Ahora, inicio de nuevo, entonces 1, 2, una cuerda de longitud 2, 1, 2, otra de 2, 1, 2, 3, 4, una cuerda de longitud 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se comportan esos tamaños, ¿no? Luego, como ven, es una prueba que hace, por no decir igual a la anterior, sino que la hacen de otra forma. La secuencia inicia con una corrida de longitud 1 ascendente, seguida de una de secuencia de longitud 2, luego otra de longitud 2, luego una de 4 y finalmente una de 1. Entonces, esta prueba pues está en el libro texto de Lowe, en la cual ustedes pueden ver ahí en el capítulo correspondiente de números aleatorios esta prueba. Entonces, de una secuencia de n números contamos el número de corridas de longitud 1, 2, 3, 4, 5 y mayor o igual a 6. O sea, quiere decir que no vamos a considerar longitudes 7 o sucesivos longitudes, sino que lo limitamos a 6 tamaños. Entonces, R sub I será el número de corridas de longitud I. O sea, cuántas realmente se presentaron de longitud I igual a 1, 2 hasta 5. Y en el caso 6, agrupo todas las que ocurran que sean mayores o iguales a 6. Entonces, digamos, eso es lo que ocurrió en la realidad con la muestra.
evaluamos el estadístico que nos plantea Lowe, en la cual el estadístico es 1 sobre n de la doble sumatoria desde i igual a 1 hasta 6, de j igual a 1 hasta 6, de esta expresión en la cual los r sub i y r sub j son los números que he obtenido aquí según el valor de i y de j. Los demás, pues, bueno, n es el tamaño de la muestra, ¿no? Lo que son los a sub i sub j y los b sub i son elementos. El a sub i sub j es una matriz que nos la dan, y el b sub j o b sub i es un vector que también nos lo dan, digamos, para hacer la prueba. Entonces aquí lo tienen ustedes, eso lo tienen ustedes en el libro texto. Digamos, tienen la matriz que es de orden 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una matriz de 6 por 6. Y este es o sea, aquí de aquí obtenemos los a sub i sub j que necesitamos para evaluar el estadístico. Y este vector b, que es también de 6 posiciones, pues nos dan los números que corresponden a cada b sub i o b sub j. Luego, para n mayor o igual a 4000, o sea, una muestra, pues, como ven, ya apreciable, R se distribuye aproximadamente una chi cuadrado con 6 grados de libertad, bajo la hipótesis nula que los números aleatorios son variables aleatorias, idénticas e independientes. Bueno, entonces esa es otra prueba. Aquí, ¿qué prueba vamos a hacer? La prueba de series. En esta alguna vez mencionábamos que era hacer tuplas, no superpuestas. Por ejemplo, fíjense, esta es una tupla de tamaño K y sigue otra tupla a partir del número K más 1 y así sucesivamente, de tal manera que no sean superpuestas. Entonces se desea contrastar que esos números aleatorios son precisamente variables aleatorias idénticamente distribuidas e independientes con distribución uniforme en un hipercubo unitario en la késima dimensión. Claro, nosotros sabemos que pues más allá de 3 nos toca considerar la parte abstracta de la matemática. Por eso lo vamos a explicar para 2 dimensiones. Entonces, para 2 dimensiones, caso especial que K es igual a 2, pues estoy haciendo las tuplas. La primera será el número aleatorio U sub 1 con el número aleatorio U sub 2, luego el U3 con el U4 y así sucesivamente. Luego, si yo tengo, entonces ahora hagamos digamos, un rectángulo sobre las coordenadas, en la cual ese rectángulo tiene valor 1 por cada lado, y entonces lo dividimos en R subintervalos, tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces tendré R al cuadrado celdas, que todos son, pues, digamos, bueno, estamos en 2 dimensiones, ¿no? Y digamos cuántos datos yo espero en cada celda. Como la cantidad de datos es n sobre 2, porque lo estoy haciendo no superpuestos, entonces n sobre 2 será la cantidad de datos dividido por el número de celdas, o sea, r al cuadrado, me daría la frecuencia esperada. Entonces, esta expresión que ustedes están observando es la frecuencia esperada, el número de pares esperados por cada cubito que tengamos. Bueno, y eso pues lo aplica una chi cuadrada. Aquí lo estamos haciendo para el caso precisamente de los 20 datos, en la cual lo que se observó con esos 20 datos es que aquí tengo digamos, las celdas, y miro en cada celda cuántos números caen. Eso es el F sub i, o sea, la frecuencia observada. Y esta es la esperada, que hemos dicho que como son 20 datos, o sea, son 10 celdas,
Y aquí tengo, o sea, el tamaño de la muestra eran 20 números, sí. Entonces tengo 10. Y el R era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daría 25. A ver, ellos realmente aquí están tomando es 20 sobre 25. O sea, 20 sobre 25 lo que me da 0,8, ¿no? Entonces 0 en 200 sí da 8, ¿no? 0,8. O sea, tomaron fue el tamaño de la muestra, no n sobre 2, como si lo hubieran hecho no superpuestos. Es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, digamos, para esto que es lo esperado y esto que es la realidad, pues aplicamos el chi cuadrado y me da 15. Lo mismo, definimos un intervalo, un nivel de confianza, y vamos, como tengo 25 celdas, 25 celdas será, 24, 1, 2, 3, 4, así 25. Entonces tengo 24 grados de libertad, voy al nivel de confianza del 0,95, encuentro el estadístico es 36.415, el parámetro crítico, comparado contra el estadístico que nos da 15. De hecho, esto es menor que este valor. Y pues como siempre, cuando es menor, no rechazo la hipótesis que estoy verificando, como es en este caso la hipótesis de independencia. Pero claro, 20 datos pues no es nada. Es decir, ahora vamos a medir la distancia. En este caso de la prueba de la distancia tenemos dos pruebas. Por un lado, cuando consideramos que los números aleatorios los vamos a considerar como dígitos. Y la otra prueba es cuando los números aleatorios los consideramos como números reales. Entonces, veamos el primer caso, cuando los números aleatorios son dígitos. Para efectos de aplicar la prueba, entonces recurrimos a que los números aleatorios van a tener 5 cifras significativas. Bueno, digamos, para el caso no tendría importancia. Por ejemplo, 0.8514.3 sería, por decir algún número aleatorio. Otro sería 0.2318.4, 0.14271, 0.5921.7 y así sucesivamente. Digamos, he generado de mi cabeza ahí 4 números aleatorios. Y los voy a considerar como dígitos. ¿Eso qué significa? Que sería 8, 5, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 8, 4, 1, 4, 2, 7, 1, 5, 9, 2, 1, 7. Bueno, una muestra para efectos de presentación. Entonces, voy cogiendo cada dígito y lo comparo a ver dónde está el siguiente dígito igual. Por ejemplo, tomo el 8 y busco el siguiente 8. Y ustedes pueden observar que entre esos dos 8 hay un hueco de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego cojo, digamos, podría llevar una tabla en la que con cada dígito miro a ver dónde está el siguiente, ¿no? Y cuando encuentre el siguiente, pues miro a ver qué hueco se formó. Y entonces, por ejemplo, este hueco de 5, pues sé que no se ha formado, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un hueco de tamaño 13. Entonces, un hueco es el número de otros dígitos entre los dígitos recurrentes que estamos analizando. Vamos a definir el número de huecos que es su de longitud I,
que es 0, 1, 2, etcétera, y la función de distribución acumulada empírica, de que el hueco sea menor o igual a un X dado. Entonces, esa distribución acumulada teórica de la longitud del hueco está dada por esta expresión. Digamos, la distribución acumulada es 0, 1, por la sumatoria desde k igual a 0 hasta el valor que estemos contemplando de hueco, por 0.9 elevado a la k. Luego, esa prueba de Kolmogorov-Smirnov se utiliza para comparar precisamente la función, digamos, uniforme con la que nos está dando esta teoría, ¿no? Para ese caso, hacemos esta tabla. Entonces, digamos, aquí en la primera columna, digamos, tenemos el hueco de tamaño I. Por ejemplo, tamaño 0, tamaño 1, tamaño 2, tamaño I, hasta mayor o igual a un n que nosotros hayamos definido de antemano. O sea, hasta cuántos tamaños de huecos vamos a contemplar. Y en esta segunda columna está la probabilidad de que el hueco sea de tamaño I. Por ejemplo, de que el hueco sea de tamaño 0, nos da 0,1. De tamaño 1, 0,1 por 0,9. De tamaño 2, 0,1 por 0,9 elevado al cuadrado. Así sucesivamente, y el último caso es el único que es diferente, en el sentido que solo queda el término que está entre paréntesis, 0.9 elevado a la n. Si hacemos esta sumatoria, eso nos da 1. Luego tenemos la columna de la frecuencia observada del caso I. O sea, por ejemplo, cuántos huecos de tamaño 0 se presentaron en la muestra. Entonces eso sería el F0. ¿Cuántos huecos de tamaño 1? ¿Cuántos huecos de tamaño 2? Y así sucesivamente se presentaron en esa muestra que obtuvimos. Luego, si hacemos la suma de todos estos términos, nos dará la población total, ¿no? Pero estos términos tenemos que, para evaluar la frecuencia esperada, esta es la observada, para evaluar la frecuencia esperada del caso I, voy a coger, digamos, la muestra de la población total y la multiplico por su probabilidad. Entonces, por eso ven que aquí está la sumatoria multiplicada por su probabilidad, que es 0,1. Y así sucesivamente, cojo el total, lo multiplico por su probabilidad y obtengo el valor esperado para huecos de tamaño 1 y así sucesivamente. Y si hago aquí la sumatoria de estos términos, pues me da lo mismo, la sumatoria de todos los casos, o sea, la población que obtuvimos. Luego a eso le aplico el chi cuadrado. Es decir, eso ya ustedes lo saben hacer. Además, lo tengo aquí a la mano. Pues está para otra prueba, pero la fórmula, bueno, la fórmula ya saben que es la sumatoria, que el chi cuadrado es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la frecuencia esperada menos la frecuencia observada elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada del caso I. Entonces, si aplicáramos eso, pues no lo tengo a la mano, eso está tomado del libro de Coase. Digamos, me refiero a la prueba anterior. O sea, el ejemplo está en el libro de Coase. De todos modos, esta mañana me puse a mirar el internet y ahora pues ustedes buscan en internet, por ejemplo, números aleatorios, pruebas en español. Y van a encontrar videos donde cada una de estas pruebas creo que están la mayoría explicadas en videos. Entonces, luego, como mencionaba, le aplico la chi cuadrado para ver si pasa la prueba o no la pasa. Puedo ahora considerarlos no como dígitos, como lo hicimos en este momento, sino como números reales que son. Entonces, voy a tomar los mismos 4 números, que eran 0.85143 era un número, 0.23184, 0.14271 y 0.59217.
¿Y qué es lo que hacemos para esta prueba? Pues cojo el intervalo 0,1, o sea, donde está la función de densidad uniforme, y defino un subintervalo que empieza en el valor alfa y termina en el valor beta. Luego alfa es menor que beta y alfa es mayor de 0 y beta es menor de 1. Y entonces lo que hicimos ahí, es decir, aquí dice, si los números pseudoaleatorios son considerados como números reales, entonces para realizar esa prueba seleccionamos un intervalo alfa-beta. Y ya está claro cómo se hace, ¿no? El cual está contenido en ese intervalo 0,1. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, la fórmula es similar. La probabilidad de un hueco de tamaño i es teta por 1 menos teta elevado a la i. Entonces, donde teta es beta menos alfa. O sea, teta es beta menos alfa. Entonces, hacemos una tabla similar al caso anterior. Digamos, generamos los números y si el número aleatorio pues cae en el intervalo teta, o sea, beta menos alfa, pues asumo que es un 1, por decir algo. Y si cae por fuera, será un 0. Y entonces eso me da cuerdas de determinado tamaño y entonces eso es lo que estudiamos, digamos, esas cuerdas. O sea, esos huecos que se forman, digamos, desde que se cambia un número a otro, ¿no? Entonces, para un hueco de tamaño 0, la probabilidad es teta. Sí, o sea, 1 menos teta a la 0 es 1. Entonces, por eso es teta. Y esta es la frecuencia observada del caso 0. Como ven, la estructura matemática es similar al caso anterior. O sea, la esperada, cojo el tamaño de la muestra, lo multiplico por su probabilidad y entonces obtengo lo que yo espero de esa muestra, digamos, evaluar, que nos va a dar. Entonces lo mismo, aplico la chi cuadrada. Entonces, en este caso, tampoco la tengo, bueno, es decir, pero vuelvo y digo, la chi cuadrada es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas del caso i elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada del caso i. Y eso me dará un número y pues voy a la chi cuadrada con los grados de libertad que en este caso correspondan. Y pues si es menor, pues pasa la prueba, si no, pues la rechazamos. Como digo, esto está tomado del libro de Raúl Cos-But, pero creo que en otros libros también está ese tipo de pruebas. Ahora vamos a hacer la prueba de póker. En eso, pues sí, ustedes son más expertos, algunos de ustedes han jugado póker. Entonces, digamos, desde la terminología del póker, vuelvo a tomar los números aleatorios como conformados de 5 dígitos. Y me podría servir otra vez los números que produje mentalmente de manera aleatoria, ¿no es cierto? Se supone. Habría que entrar a estudiar, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, el número 08514-3, que fue el primero que escribí, digámoslo así. ¿Qué le pasa? Pues, a ver, todos son diferentes, ¿no? No hay 2 ochos, no hay 2 5, no hay 2 unos. Oiga, fue aleatorio. O sea, coincidencialmente todos son diferentes. Pero yo podría ver el siguiente, también todos diferentes. El tercero me da 2 iguales. Luego, bueno, para el caso está claro qué significan, es decir, tomo números aleatorios conformados por 5 dígitos y si todos los dígitos que conforman ese número aleatorio todos son diferentes, pues listo, lo clasifico en esa situación.
Aquí está hecho para 100 números, o sea, una muestra de tamaño 100. Luego, entre esos 100 números aleatorios, por ejemplo, ¿cuántos pares se presentaron? 58. Luego está la columna de la frecuencia observada. ¿Cuántos se presentaron que eran dos pares? 8. ¿Cuántos que se presentaron una tercia? 10. ¿Cuántos full? A ver, ahorita aclaramos qué es full, o ustedes mismos me ayudan a ver qué es full. Lo mismo, se petó 1, un póker es 0 y una quintilla 0. La probabilidad de cada mano, es decir, como la muestra es de 100, eso quiere decir que esta es la probabilidad sin tener en consideración, digamos, el tamaño de la muestra. Luego, la frecuencia esperada será esta probabilidad por 100, ¿no? O sea, 30.24. Luego multiplico esa columna por 100. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para este nivel de confianza y dado estos resultados, digamos, empíricos o reales, para esa muestra, evalúo el chi cuadrado, me da 435 y voy a las tablas de la distribución de chi cuadrado, digamos, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 6 grados de libertad, ¿no? Entonces, con 6 grados de libertad, el nivel de confianza 1 menos alfa, encuentro 12.59 como parámetro crítico. Como ven, el 435 es inferior al parámetro que nos dan las tablas, entonces tampoco puedo rechazar la hipótesis de que los números aleatorios provengan de una distribución uniforme. Bueno, es decir, si ingresamos a Internet y buscamos números aleatorios en inglés, en español, en lo que quieran, ustedes se van a dar cuenta que el Internet está lleno. Por eso les mencionaba que ingresaran, por ejemplo, en este momento, dijeran números aleatorios, pruebas, en español. Entonces, por ejemplo, entramos a un portal, o sea, simplemente a un explorador, y le decimos números aleatorios, pruebas. Supongo que ustedes están viendo el portal, ¿no? Sí, profe. Es decir, lo que les quiero ilustrar es que hay bastantes videos. Por ejemplo, fíjense, el primero que dice aquí, prueba chi cuadrado para números aleatorios. Prueba de medias y varianza para los números aleatorios. Luego, ver todos. Listo. Y pues ahí tienen, como diría, para uno entretenerse un rato mirando esos videos. Generación de números aleatorios con distribución. Bueno, vamos. ¿Con qué clase de distribución es esto? Pues se supone que la uniforme va a no ser que se la estén aplicando. El día de hoy veremos la generación de números aleatorios con distribución uniforme, que tiene dos formas de presentarse, una de forma discreta y otra de forma continua. Vamos a trabajar con ambas, así que hay que tener... Bueno, aquí están generando una función de densidad y una función de masa de probabilidad. Es lo que entendí así rápidamente, ¿no? Bueno, pero pues quería que miraran que hay una gran cantidad de videos y pues listo. Y además, digamos, pueden buscar también en inglés, digamos, random number test para que se den cuenta de la cantidad de literatura que hay sobre el tema, ¿no? Digamos, el mensaje que yo quiero dar es que pues cuando necesiten ponerle cuidado a los números aleatorios, pues hay que ponerles cuidado según digamos, la calidad de la simulación que vayan a estudiar, lo crítico que sea hacer la simulación, de tal manera que entre más crítico, pues mejor generador de números aleatorios deberán tener. Luego,
es un hecho que hay otros tipos de pruebas, por ejemplo, pruebas de autocorrelación, pruebas de permutaciones, pruebas de dependencia. Luego, este es un tema que lo trabajan permanentemente. Por ejemplo, como les mencionaba el señor Lecuyer, ¿no es cierto? Que pues pueden buscar la página de él, digamos, creo que es profesor de Montreal o de McGill University. Libros. Pues cualquier libro de simulación. Aquí está el de Cosbut, que fue el que mencioné, que es un libro está muy sencillo, pero lo que es el capítulo 2 y 3 hablan de números aleatorios, pruebas de los números aleatorios y de generación de variables aleatorias, que pues yo creo que usted ya tiene una idea de qué es lo que tienen que hacer cuando les aparezca una variable aleatoria y no la tengan en el software que estén utilizando. Como es el caso en este momento que están trabajando en alto nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sinly solo tienen 3, cualquier otra que les aparezca la tienen que programar, ¿no? Este es el libro de Vance, que es un líder también en simulación. Está este libro dedicado a la generación de números aleatorios y los métodos de Monte Carlo. El texto de Lowe. Está el libro de Rubinstein, Simulación y el método de Monte Carlo. Luego, estos dos, el de Jenlet y el de Rubinstein, pues son libros donde hablan exclusivamente de todo ese tema de generación de inclusive variables aleatorias, de vectores. Es decir, imaginen toda la estadística, pues va a caer aquí para generar números aleatorios donde se requiere. Portales. A ver, pueden abrir este portal. El primero, por ejemplo. Pues aquí tengo la página de Lecuyer, ¿no? Sí, él es profesor de la Universidad de Montreal. Lecuyer. De todos modos, digamos en el Moodle, pues les he colocado unas cuantas referencias. Tal vez las que están aquí de pronto no están. No recuerdo. Pues el mundo es tan dinámico que ya no sé ni qué es lo que estoy haciendo en un momento dado en el portal de Moodle, ¿no? Bueno, entonces, como digo, pues estas sí las tienen allá. La lectura 16, la conferencia 16 de generación de números aleatorios. Este creo que es del mismo docente, creo que es. La conferencia 17, aspectos y desafíos en los generadores congruenciales. Y la conferencia 18, precisamente pruebas sobre los números aleatorios. No recuerdo si esto es por un profesor de la India, es decir, ustedes pueden verificar. No sé si hay preguntas. Bueno, supongo que están entretenidos allá mirando los videos. Luego, yo creo que un mensaje que queda claro primero la importancia de los números aleatorios, porque es clave, digamos, en un estudio de simulación. Por ejemplo, es clave para generar todas las variables aleatorias prácticamente, porque como dije en algún momento, si no existieran los números aleatorios, por lo menos este curso de simulación no existiría.
digamos, simulación de eventos discretos. De pronto, simulación por dinámica de sistemas, sí, porque esa es simulación continua y está basada en ecuaciones diferenciales. Entonces, luego, es importante la simulación en todo tema que haya intervención de números aleatorios. Bien, ahora vamos a entrar al tema, a una presentación de, digamos, sobre cómo se hace un estudio de simulación, o sea, metodología de la simulación. Entonces, ¿qué perseguimos en esta presentación? Por ejemplo, ¿cómo se prepara uno para realizar un estudio de simulación? ¿Cuáles son los pasos que se llevan a cabo cuando se hace un estudio de simulación? ¿Cuáles son los objetivos? Es decir, siempre todo estudio de simulación pues tendrá algún objetivo. Como lo hemos visto en los ejemplos, así sean sencillos. Por ejemplo, cuál es la política a nivel del inventario, cómo se comporta el problema de la cola. O sea, eso puede ser una posibilidad, ¿no? Cómo se comporta el banco con determinado número de cajeros. Podríamos en el banco decir, oiga, ¿cuál es el número de cajeros más adecuado para que la cola no pase de tantos clientes? Fíjense que uno puede plantearse muchos tipos de preguntas y entonces, dependiendo de qué es lo que persiga, pues así mismo será la experimentación, como lo vamos a ver, de acuerdo al objetivo que persiga en la simulación. ¿Qué se requiere para terminar un proyecto de simulación de manera exitosa? ¿Sí? Porque hay aspectos que lo pueden llevar a uno a fracasar, diría yo. ¿Cuáles son los errores precisamente que se deben evitar cuando se realiza una simulación? Todo esto me puse a mirar, digamos, qué libro había tomado la mayoría de esta presentación y está tomada el libro de Garrett, que es el libro de ProModel, uno de los textos de ProModel, el autor de ProModel. Entonces, luego, es un hecho que la simulación no es una herramienta para ser aplicada de forma indiscriminada, porque pues habrá otros enfoques para resolver el problema, pues debíamos, incluyendo la teoría de colas, a la programación matemática, problemas de inventarios y así sucesivamente, digamos, podrían aplicarse para resolver un problema con otro enfoque, incluyendo el sentido común, ¿no? Luego, ahí está presente la pregunta. Esa aplicación que queremos enfrentar es apropiada para la simulación. Porque, pues, podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Hay otros enfoques igualmente efectivos y menos costosos? Porque recuerden que para hacer una simulación, primero, necesitamos datos. Porque sin datos, ¿cómo fijamos las funciones de distribución? Por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor eso requiere su tiempo. Necesitamos, digamos, un software que nos permita traducir el modelo que nosotros desarrollamos, el modelo conceptual, para llevarlo a ese software tal como lo pida el software. Porque pues habrá que considerar el punto de vista del mundo. Digamos, si es por eventos, si es por procesos. Casi la mayoría de los software manejan por procesos. Pero como alguna vez lo dije, el hecho de que maneje por procesos no quiere decir que en la parte interna del software se esté manejando por eventos. O alguna combinación, tal como lo vimos en las diferentes formas de mirar el mundo. Porque al fin y al cabo lo que se busca es que la simulación sea rápida, ¿no? Es decir, el tiempo aquí es oro. Decidimos utilizar la simulación. O sea, hemos elegido una aplicación que pues cumpla ciertas condiciones. Bueno, ahorita lo vemos. Tendremos que identificar con qué recurso humano lo vamos a hacer. Tenemos que seleccionar el software y usted ya sabe, van observando que el software de simulación es bastante abundante. Entonces tenemos que
ver cuál es el software que nos permite traducir fácilmente a la programación, de llevar el modelo a ese software, ¿no? Entonces, lo primero, selección de la aplicación. Podemos decir que el primer proyecto de simulación deberá ser uno que esté bien definido y se pueda realizar en pocas semanas, ¿no? Porque pues nos puede plantear un modelo que puede involucrar muchas cosas para hacer la simulación y entonces pues no nos alcanza el tiempo. Luego, proyectos más interesantes, pues los podemos contemplar en la medida que vamos adquiriendo experiencia. Entonces, ahora, concentrándonos en el proceso que vamos a simular, viene una pregunta. ¿Está el proceso bien definido? ¿O tiene incertidumbres? ¿O digamos qué clase de proceso es? ¿Está disponible la información del proceso? Digamos, es fácil. Más adelante, pues vamos a ver los diagramas, digamos, para levantar información. Ese proceso tiene interdependencias, por eso hablamos de interferencia de procesos. Es el enfoque del mundo, por ejemplo. Sí de variabilidad. No es decir, es raro que vayamos a encontrar un mundo que queramos simular y pues no las variables sean determinísticas, digámoslo en otros términos. ¿Los beneficios de realizar el estudio son mayores que los costos? Creo que alguna vez les mostraba una gráfica en la cual cuando uno empieza un estudio de simulación, pues es más costoso hacerlo con simulación que con otro enfoque. Pero después de que usted ya domina ese sistema que está estudiando, entonces ya juega con el modelo y pues ya se le hace más económico emplear simulación. Si es un proceso nuevo, hay tiempo para realizar el estudio porque, como mencionábamos, necesitamos datos. Entonces hay que tener un equipo que pueda levantar los datos y con esos datos, de pronto, no de pronto, sino que hay que mirar cuáles son las funciones de distribución de probabilidad que representan esos datos. Si es un proceso que ya existe, ¿podría ser menos costoso experimentar con ese sistema actual? Y la pregunta importante, ¿la administración respalda el proyecto? Porque si no lo respalda, pues estamos, como dicen, patinando. Vamos a mirar ahora el aspecto del recurso humano. Entonces, la primero es decidir si lo vamos a desarrollar en casa, o sea, digamos, donde estamos trabajando, o a lo mejor sugerimos contratar una firma consultora que se dedique a estos temas, ¿no? A hacer simulaciones. De todos modos, independientemente de cómo lo enfoquemos, si es outsourcing o en casa, tenemos que asignar un líder del proyecto, pues que tiene que ser una persona pues conocedora del tema. Hay que involucrar a una persona conocedora y responsable por el desempeño del proceso. Luego, veamos qué factores hay que tener en cuenta cuando usted elige el personal y que no es un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, un factor es la experiencia, otro es el tiempo de dedicación, pero a veces el personal con mayor experiencia es el que menos tiempo le va a dedicar al proyecto, simplemente es como un orientador. Entonces, pues digamos, habrá otros que sí tienen que ponerse a trabajar, como dicen, 8 horas, tiempo de dedicación. Precisamente habrá que definir cuál es la estructura organizacional de ese estudio, digamos, quién toma las decisiones, proceso de decisión. Ahora vamos a elegir el software. Luego, ¿qué criterios tenemos que considerar cuando elegimos el software? Por ejemplo, la calidad del software.
digamos, a lo mejor un software que apenas está en desarrollo, pues podría no tener un buen respaldo. Digamos, en principio, por ejemplo, nosotros teníamos mucho problema con el Enilogi en la versión 6.9, porque estaba muy inestable. Es decir, aparentemente ya han tomado cierta estabilidad, especialmente en la simulación basada en agentes. Sin embargo, ustedes mismos, cuando empecemos en Enilogi, se van a dar cuenta que para la empresa, que es un software privado, donde hay una buena cantidad de ingenieros en ese desarrollo y que además se enfrentan a los problemas que les presenten las diversas empresas a nivel mundial. Entonces, cada día pues querrán hacer un software pues más potente, ¿no? Eso es lo que persigue la firma. Sin embargo, lo que quería decir es que el capítulo el tercero creo que es de simulación basada en agentes, que digamos lo vamos a tener, pero en la versión del 6.9, digamos no lo han producido como los otros capítulos que ya van produciendo la nueva versión. Digamos, realmente no sé si es que van a hacer algún cambio dramático, digamos, en el enfoque, porque pues el tema de simulación basada en agentes es un tema que prácticamente salió en la academia, de la academia, para ser aplicado en la industria prácticamente a finales de esta década, ¿no? Por eso de ahí salió el Enilogi. Tenemos que considerar las capacidades del software. Por ejemplo, si queremos una simulación multiparadigma, pues toca recurrir a Enilogi y a su capacidad, digamos, porque, digamos, otros software a lo mejor solo se concentran en algún paradigma de la simulación, como podría ser dinámica de sistemas, o inclusive solamente en agentes o en simulación de eventos discretos, pero no son capaces de manejar, digamos, dos paradigmas. Facilidad de uso. Pues tenemos que tener digamos, una plataforma que nos facilita hacer cambios muy rápidos, porque si tenemos que programar demasiadas cosas, pues a lo mejor nos demoramos demasiado. Los servicios que presta la empresa que es dueña del software frente a las dificultades que se nos pueden presentar, ¿no? El costo del software, es decir, cuánto imaginan que vale ProModel o Enilogi, cuánto estaría valiendo una sola licencia para un solo funcionario. Digamos, eso lo van a tener la oportunidad de mirarlo cuando entremos a la plataforma de Enilogi o cualquier otro software. Digamos, cuánto vale. Bien, y aquí vamos a ilustrar los pasos que comúnmente se llevan a cabo en un estudio de simulación, que como ven es un diagrama de flujo. Diagrama de flujo que pues es simplemente una guía, porque cada problema es diferente, pero sirve de guía. Porque, por ejemplo, ¿quién pone en tela de juicio que hay que entender el problema? Digamos, es el primer paso, ¿no es cierto? Digamos, uno de los pasos más críticos, la formulación del problema. Luego habrá que establecer los objetivos. ¿Para qué se va a hacer esa simulación? Y un plan, digamos, del proyecto. Cómo se vaya a llevar a cabo a través del tiempo. En paralelo, podemos hacer lo que se llama la conceptualización del modelo y la recolección de los datos. Digamos, el uno se alimenta al otro y viceversa. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que los datos los necesitamos para fijar las funciones de distribución de probabilidad. Y aquí estamos conceptualizando cómo es que debe ser el modelo que queremos desarrollar, ¿no? Digamos, tema que, digamos, lo desarrolla, que se ha concentrado Stewart, ¿no? En ese tema. Luego, de esos dos enfoques, vamos a construir un modelo y para eso tenemos que elegir el software apropiado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a construir un modelo a partir de ese modelo conceptual.
Y tenemos que responder la pregunta si ese programa que hemos desarrollado está funcionando como debe funcionar, o si no, pues tenemos que corregirle las fallas hasta que estemos satisfechos de que hemos desarrollado el modelo que queremos. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿es válido? O sea, ¿sí nos resuelve el problema que hemos planteado? Porque pues uno, bueno, aquí faltaría como una evolución inclusive al primer paso, ¿no? A la formulación del problema. Sin embargo, nos estamos devolviendo solamente a la conceptualización del modelo, porque podemos tener fallas en la conceptualización o fallas en la recolección de los datos. Aquí aparece el aspecto de cómo van a ser las diferentes corridas, es decir, va a aparecer lo que llama el plan estratégico y el plan a nivel táctico de cómo van a ser las diferentes corridas que se van con las que vamos a emplear con el simulador que vamos a desarrollar. Y es claro para ustedes a estas alturas de que eso nos arroja una cantidad de números, porque la técnica de simulación es numérica, y entonces tenemos que mirar, o gráfica, o qué sé yo, de tal manera que nosotros en base a eso vamos a hacer análisis de esos resultados. Y es posible que necesitemos más corridas porque no nos dan la suficiente confiabilidad para tomar decisiones. Es posible que regresemos a, digamos, a hacer el análisis de resultados de otra forma, o qué sé yo, o a cambiar el diseño experimental, digamos, a agregar más corridas de forma diferente para lograr llegar a la conclusión que estemos buscando. Cuando ya estemos satisfechos, pues entramos a lo que es la documentación y los informes, porque pues, como ustedes podrán entender, si no documentan, el día de mañana ustedes mismos quieren usar el programa una vez más y pues va a ser difícil si no tienen una documentación apropiada porque no saben cómo trabaja el modelo. ¿Listo? Y pues ya vendrá la implantación del resultado de ese estudio. Como digo, esto es un marco de referencia, pero pues cada problema tendrá sus arandelas, digo yo. Entonces, pues en cualquier libro consiguen, digamos, alguna presentación. Es posible que hayan otras que ya, digamos, tienen más factores a considerar, por ejemplo. Porque como al fin y al cabo la simulación se mezcla con muchos aspectos. Ya hemos nombrado que se mezcla con inteligencia artificial, con sistemas de información geográfica, el hecho de que es multiparadigma, todo eso nos va haciendo que el mundo se vuelva más complejo. O el programa, ¿no? El simulador. Luego, en general, el proceso, decíamos que es formular el problema. O sea, tenemos que definir el problema que vamos a estudiar, incluyendo una declaración escrita de qué es lo que se persigue. Porque pues aquí estamos respondiendo, digamos, a una empresa, digamos, a alguien que nos mandó a hacer el estudio y pues tenemos que dejar claro para dónde vamos. Luego eso nos permite hacer un plan de ese proyecto global. Luego es responsabilidad del analista desarrollar estimados de tiempo y un cronograma de cada uno de los pasos que va a hacer en la simulación. Viene el aspecto de la conceptualización del modelo, que es precisamente abstraer el sistema en un modelo describiendo todos sus elementos, sus características y sus interacciones, que puede ser a través de gráficos. O sea, conceptualizar el modelo. Tenemos que recoger datos. Por ejemplo, identificar, especificar y recolectar datos en apoyo del modelo. Pasamos a construir el modelo, que como mencionamos es traducir el modelo conceptualizado
utilizando las construcciones de algún lenguaje de simulación, GPCS, Arena, ProModel, Flexim, Eniloye, el que corresponda. Verificación y validación. Tenemos que establecer si el modelo ejecuta lo que se ha planteado, que es la verificación, ¿no? Y si existe una concordancia entre el modelo y el mundo real. O sea, si ese modelo que se ha desarrollado pues es apropiado. Recuerden que alguna vez decíamos que todo modelo pues tiene fallas, digamos. Ningún modelo es perfecto. Unos son más útiles que otros. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Luego, con ese modelo que ya ha pasado la prueba de verificación y validación, tenemos que diseñar los experimentos. Luego, hacer corridas de simulación controladas, modificando los niveles de una variable de control. Por ejemplo, me puedo remontar al problema del inventario. Es decir, oiga, cambiamos el nivel máximo del inventario. A ver qué pasa. O el nivel mínimo. Manteniendo todo lo demás igual. O sea, cambiar un solo factor. Entonces, el cambio que ocurre en la salida, pues se atribuye a ese cambio, ¿no? Luego, se pueden ir dando cuenta que podemos necesitar muchas corridas en un problema tan sencillo como es el problema del inventario. Tenemos que analizar los resultados. Estudiar los resultados de la simulación para inferir nueva información y hacer recomendaciones para la resolución del problema. Volvemos a la formulación del problema. Tengo que partir de supuestos pues, que sean adecuados. Trabajar en el problema que nos corresponde. Manejar las expectativas que tiene pues, la gerencia, ¿no? Preguntar hábilmente, digamos, para ir tomando nota. Escuchar sin juzgar. Comunicar abiertamente, digamos, las inquietudes que se tengan. Pronosticar la solución. Luego entramos a la parte de la conceptualización del modelo y como planteábamos, tenemos que haber establecido los objetivos, identificar y priorizar preguntas claves que debemos contestar a través de la simulación, las medidas de desempeño requeridas para dar respuesta a las preguntas que hemos realizado, establecer los límites del modelo y restringir los detalles, especificar las entradas al modelo, o sea, por ejemplo, las funciones de distribución de probabilidad, por decir algo. Ahora concentrémonos en definir los objetivos. Es claro que el objetivo de una simulación define el propósito o la razón para conducir el estudio de la simulación. O sea, ¿para qué es que hacemos esa simulación? Debe ser alcanzable y ajustado a la realidad. Pues siempre tenemos restricciones de tiempo y de recursos. Luego, veamos qué tipos de objetivos se pueden presentar en una simulación. Puede ser análisis de desempeño, o sea, desempeño del sistema en términos de utilización de recursos, tiempo de permanencia, tasas de salidas, digamos, así como variables que hemos estudiado, ¿no? Puede ser análisis de restricciones y de capacidad. ¿Cuál es la capacidad de producción del sistema y dónde están los cuellos de botella? Como el ejemplo de la planta manufacturera. Puedo estar comparando configuraciones, que también la configuración encuentra los objetivos de desempeño comparados con otros. Por ejemplo, en el caso del banco, allá tenemos una cola por cada cajero. ¿Qué pasa si ese banco solo tiene una sola cola que alimenta a todos los cajeros? Digamos, estaría comparando configuraciones, ¿no? Optimización. ¿Qué valores deben tener las variables de decisión para lograr las mejores metas de desempeño deseadas? Entonces, como ven, no es lo mismo comparar configuraciones que buscar el óptimo. Para eso hablaba del ejemplo del inventario. ¿Cuál es la política SS que me va a dar
el valor mínimo del costo de manejar el inventario, si es que somos capaces de desarrollar un modelo adecuado a través de los 10 años, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo llego al óptimo, al fondo del valle? Que es distinto a comparar 9 políticas que me fueron sugeridas para que entre esas 9 yo eligiera la mejor. Análisis de sensibilidad. Digamos, toda la investigación operacional siempre tiene involucrado el aspecto de análisis de sensibilidad. O sea, ¿cuáles variables de decisión son las que más influyen en las medidas de desempeño y cómo es que influyen? Ahí estamos implícitamente hablando de regresión, un tema de estadística, ¿no? Digamos, un pequeño cambio en algún factor, por ejemplo, en la forma como llegan los clientes, eso puede cambiar drásticamente la salida del simulador. Visualización. ¿Cómo podemos visualizar mejor la dinámica del sistema? Pues qué mejor, una visualización pues vende más que 1000 líneas de código, ¿no es cierto? Y es decir, en el tema de la optimización pueden aparecer objetivos múltiples, inclusive en conflicto. Tema que pues trabajarán cuando vean optimización. Entonces, esa presencia de objetivos múltiples pues trae complicaciones precisamente adicionales. Entramos al tema de la recolección de los datos. Luego, la conceptualización del modelo y la recolección de datos son actividades, como lo veíamos, que se realizan en paralelo. La conceptualización indica el tipo de datos que se requieren y en qué forma. Los datos recolectados permiten, a su vez, refinar y reforzar el concepto del modelo. Una vez que la propuesta ha sido aceptada, se debería preparar un programa de requerimiento de datos. ¿Para qué necesitamos datos? Primera razón. Evaluar valores de los parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo que el costo de comprar mercancía era K más I por Z. Hay que evaluar el K y el I, ¿no? Y el H, el Pi, todos esos necesitamos datos. O la opinión de expertos, o qué sé yo. Pero necesitamos evaluar esos parámetros. Tenemos que suministrar valores iniciales para todas las variables. Es decir, cuando inicia la simulación, ¿cuáles son los valores iniciales? Tenemos que proveer datos con los cuales los resultados de la simulación se pueden comparar precisamente para propósitos de validación. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Una es la observación y la medida. Ustedes ven que van a construir algún puente y a lo mejor hay gente tomando datos del flujo de los carros, digamos, cómo se comportan. Puede ser a través de documentos, por ejemplo, los documentos de algún equipo que está trabajando, a través de entrevistas, de sistemas de información, o sea, de ahí podemos sacar datos, y de la participación, digamos, de los protagonistas. Opinión de expertos, diríamos. Y aquí viene lo que mencionábamos de los modelos esquemáticos, que son grupos de métodos de análisis relacionados con la repetición gráfica de la aparición de un sistema. Luego, ¿cuál es el propósito de los modelos esquemáticos? Precisamente ayudar al analista a entender y documentar cómo funciona un proceso o sistema. Luego, aquí podríamos entrar, digamos, a Internet, como siempre, y buscar diagramas de flujos de procesos, como para que entendamos de qué estamos hablando. Precisamente el diagrama de flujos de procesos, cuando veamos ProModel en Iloye, decíamos que la mayoría de
los software de simulación están basados en el flujo, en la interferencia de procesos, en el flujo de los procesos. Entonces, ese es el diagrama que más vamos a utilizar para desarrollar simulaciones en esos software. Diagramas de flujo lógico. Diagramas de actividades múltiples, que tenemos múltiples actividades en paralelo, en que la variable que lo relaciona pues es el tiempo. Diagramas de flujo. Digamos, no recuerdo si el nombre que se le da a los diagramas de flujo que nosotros usamos en programación, los que hemos usado, por ejemplo, en los problemas anteriores, sí, son diagramas de flujo, ¿no? Claro que pues tienen lógica también, ¿no? Entonces podríamos mirar cuál es la diferencia entre un diagrama de flujo lógico y un diagrama de flujo, ¿no? Tenemos otro que es los diagramas de bloques, que es encerrar, yo diría que ese es como apropiado para hacer los subsistemas, ¿no? O sea, bloques, cajas, ¿no? Como por eso suspendí la presentación para que entraran digamos, al internet y a través de un explorador, pues busquen rápidamente, digamos, estos conceptos para que vean gráficamente de qué estamos hablando. Bueno, ahora entramos a la parte de que se relaciona con la construcción del modelo, donde hay dos actividades fundamentales. Pero nosotros tenemos que desarrollar la estructura de los datos. ¿Cómo es que nos va a permitir hacer las búsquedas de manera eficiente, digamos, dentro del programa? La traducción de la suposición del modelo al lenguaje o representación requerido por el paquete de simulación. Entonces, esos dos aspectos hay que considerarlos cuando uno va a desarrollar el modelo. Luego, ese modelo conceptual que se ha desarrollado en las etapas anteriores se traduce a un modelo computacional utilizando lenguajes de propósito general o bien a paquetes de aplicación tales como Arena, Eniloye, STEM, GPSS, ProModel, NS2, estos son para redes, ¿no? Rixin, simuladores de riesgo, NetLogo, RIPAS, Flexin. Bueno, la lista podría ser interminable. Simio, ¿no? Es decir, alguna vez les hablaba de Simio, que es otro software que parece que tiene bastante acogida. Yo no lo he trabajado. Yo trabajo ahora Arena, ProModel, pues Eniloye, GPSS, y pues cada vez uno trabaja y trabaja, depende de lo que vaya saliendo, ¿no es cierto? Se debe tener en cuenta que un paquete de aplicación se ajusta mejor a los requerimientos del sistema real, considerando las particularidades de cada lenguaje de simulación. Construir un modelo de simulación aportando constructores adecuados al sistema. Por ejemplo, ustedes que la mayoría son estudiantes de sistemas, pues de pronto les interesa más un software que esté orientado a las redes de telecomunicaciones, por decir algo. Porque pues no se van a poner a desarrollarlo en otro enfoque donde lo que ustedes necesitan de pronto no es fácil de programar. Luego, para construir el modelo, hay que tener en cuenta que eso no es la tarea principal, construir un modelo, sino lo que es fundamental es encontrar la solución correcta al problema que nos han planteado. Y que para eso debemos partir de un modelo simple, no construir el gran modelo, es decir, la ambición que uno tiene a veces de querer
capturar todas las arandelas. Debemos partir de lo simple e ir avanzando en el medida que aprendamos en agregarle detalles y no partir con esos detalles. Luego vamos, diría yo, de lo general a lo particular. Luego hay que frenar la complejidad. No permitir que el modelo se vuelva complicado compensando un mal diseño o tan complejo que va más allá de la posibilidad de implementarlo. Mantener el momentum. O sea, quiere decir hay que controlar ese desarrollo periódicamente y no cuando ya vayamos a entregarlo a ir a controlarlo, ¿no? Porque ya corregir algunos de los errores pues sería muy tarde. Revisiones. Precisamente para eso necesitan los momentos, para hacer revisiones, para darse tiempo para realinear el proyecto, ¿no? Creo que ya está claro que es verificación. Se refiere al modelo operacional. ¿Está funcionando adecuadamente? Esto es, ¿está haciendo lo que se supone que debería hacer? ¿Los datos son los apropiados? ¿Son razonables? ¿El modelo computacional refleja con exactitud el modelo conceptual? No es razonable ni altamente recomendable esperar llegar al final para hacer esta tarea. ¿Sí? La construcción del modelo operacional o simulador debe cumplir con todas las especificaciones de aseguramiento de calidad del desarrollo del software. Validado. En la validación se debe determinar si el modelo conceptual es una representación apropiada del sistema real. Esto es, refleja lo que se supone que debe representar. ¿Puede el modelo sustituir al sistema real para propósitos de experimentación? Luego, esta actividad en realidad deberá ser considerada como un proceso continuo. Cada etapa debe verificarse. ¿Está el problema claramente definido? ¿El modelo conceptual es razonable? ¿Son los datos de entrada representativos de la realidad? Y entramos al aspecto de lo que es el diseño de experimentos. Porque pues nosotros también hacemos experimentos, pero en este caso con un modelo en una computadora. Luego, simulación es la experimentación con un modelo para obtener información de un sistema real. Luego, como es un modelo en un computador, pues nosotros podemos controlar, diríamos, el ruido que puede haber, que en otros casos es difícil de controlar. Luego debemos considerar, en primer lugar, la planeación estratégica. ¿Cómo diseñar los experimentos que nos den la información que estamos necesitando? ¿Cuál es el propósito? Tiene dos. El primero es económico. En términos de reducir el número de ensayos experimentales requeridos, porque si nosotros ponemos a correr ahí por correr el modelo, a lo mejor no vamos para el sitio que estamos buscando, para llegar a la conclusión que queremos, sino que estamos haciendo corridas y corridas, ¿no? O desde el punto de vista estructural, para que tengamos una estructura en ese proceso de aprendizaje del experimentador. Luego, decíamos que los objetivos del diseño de una simulación pues están estrechamente relacionados con los objetivos de los experimentos. Por eso aquí vamos a encontrar lo mismo que decíamos anteriormente. Dice, los experimentos de simulación se conducen para una variedad de propósitos, algunos de los cuales son evaluación, comparación, predicción, análisis de sensibilidad, optimización, relaciones funcionales. Digamos, de pronto me interesa cómo es que relacionan las variables de salida con las variables de entrada. Estamos hablando de regresión, por ejemplo. Eso era la planeación estratégica.
La planeación táctica implica preguntas relacionadas con la eficiencia y trata con la determinación de cómo cada una de las pruebas establecidas en el diseño experimental se van a ejecutar. Aquí tenemos que enfrentar dos áreas que son problema en la simulación. La primera, la puesta a punto del simulador. Algunas veces hablábamos de las condiciones, o muchas veces hablamos de las condiciones iniciales, en todas simulaciones hay unas condiciones iniciales. Pero si estamos tratando de estudiar el estado estacionario, pues tenemos que elegir condiciones iniciales cercanas a las que esperamos en estado estacionario, porque a lo mejor nos demoramos mucho precisamente en poner a punto el simulador. Necesidad de reducir la varianza de las medidas de desempeño, precisamente por el aspecto de la variabilidad. Yo creo que ya lo hemos visto con los ejemplos, el tamaño de la muestra, el número de réplicas para cada simulación. Son los factores que hay que contemplar para reducir la varianza. Las corridas de producción y su posterior análisis se utilizan para evaluar las medidas de desempeño, los estimados, ¿no? Creo que ya está claro que son los estimados, que nos permiten evaluar las verdaderas medidas de desempeño que tiene esa población, ¿no? Dentro de ese diagrama de flujo había la pregunta, oiga, ¿necesitamos más corridas? Luego, basado en el análisis de las corridas que se han realizado, se debe determinar si se requieren corridas adicionales o si es necesario estudiar otros escenarios, o sea, cambiar las condiciones de la simulación. Se requieren más corridas cuando los resultados estadísticos no permiten aceptar o rechazar una determinada hipótesis, ¿no? Se requiere estudiar nuevos escenarios para tener una mayor comprensión del sistema bajo estudio, lo que obliga a menudo a estudiar otras situaciones. Documentación. Hay dos tipos de documentación. La documentación sencilla, que es la documentación descriptiva, que tiene como finalidad decirle a las personas interesadas el lenguaje sencillo, cuáles son los fines del modelo y de los experimentos de simulación que le acompañan, cómo han sido utilizados, cómo otros pueden estar en capacidad de usar o no usar el modelo y dónde se puede obtener información adicional. La documentación técnica es orientada para aquellos interesados seriamente en utilizar el modelo o evaluar información derivada de utilizar los experimentos de simulación, como dicen hablar entre técnicos, ¿no? La documentación y el informe son necesarios por varias razones obvias. Si el simulador se utilizara otra vez con mayor o en menor frecuencia por el mismo o por otros analistas, es necesario saber qué hace y cómo lo hace. Y pues creo que ustedes se dan cuenta que cuando hacen un programa y no lo documentan, pues volverlo a utilizar ya no saben ni cómo trabajan, ¿no? Lo mismo ocurre si el simulador es un prototipo y deberá ser modificado en el futuro. Es importante documentar cada etapa de desarrollo de la simulación junto con su ejecución. Con esto se asegura que nada quedará en el tintero. La otra razón es entregar al cliente informes de avance en cada etapa y obtener su aprobación, especialmente en la definición del problema, porque es el punto crítico, ¿no? Entonces, documentación e informes. Portafolio de documentos formales a entregar debe contener por lo menos definición de objetivos y metas, el plan de trabajo, el diagrama Gantt o PERS, supuestos del modelo, modelo conceptual, cambios que ha hecho a través del desarrollo, modelo operativo, datos de prueba. ¿Para qué la documentación? Pues es la base de comunicación entre el investigador y el grupo de decisión, entre el investigador y el programador, entre el investigador y el personal afectado por el estudio.
entre el investigador y la profesión, y por eso aparecen artículos, seminarios, conferencias, etcétera, donde se aplica la simulación a la solución de determinado problema. Razones por las cuales fallan los proyectos de simulación. Entonces veamos las más comunes. Precisamente empecemos porque los objetivos no son claros. Los analistas tienen poca experiencia. No contamos con datos suficientes y a lo mejor pues tenemos que recurrir a la opinión de expertos y asumir, por decir, alguna distribución triangular donde nos den el valor más pesimista, el más optimista y el más frecuente, ¿no? O otra distribución que utilice en estos casos, como podríamos leerlo en el libro de Lowe. Expectativas imposibles. O sea, alguien quiere que a través de la simulación pues le resolvamos todos los problemas que tienen. Falta de respaldo de la administración. O sea, estamos trabajando, como dicen, sin respaldo. Falta de participación de los propietarios del negocio. Bibliografía, para terminar el tema. Entonces aquí pues veamos. De hecho, Winter Simulation Conference, allá encuentran bastante literatura. Este es el libro de Harrell, Simulación usando ProModel, en la cual precisamente creo que es como el capítulo 5, algo así, donde está más o menos mucho de lo que he mencionado. Sí, se llama Consiguiendo Iniciar, página 103. Entonces, pero ese libro, pues, no creo que ustedes lo tengan a su disposición. Pero bueno, esas son referencias. Pues uno cuando está frente a la situación busca la literatura, ¿no? Es decir, aquí no es para aprender nada de memoria, pues ha sido parto de que es trabajando. El libro de Lowe. ¿Cómo realizar un estudio de simulación exitoso? Esto es un artículo, ¿no? Y fíjese que es del 2003. Y es posible que lo encuentren en un año posterior, inclusive en el 2021, porque es un clásico. Entonces vuelven y lo pasan a la Winter Simulation del año respectivo. O a lo mejor hay otros artículos sobre el tema. Yo alguna vez les decía que pues siempre miren frecuentemente qué encuentran en Winter Simulation Conference. Por ejemplo, aquí hay un artículo del 2019, cómo construir, y este creo que está por allá en el 2009. O sea, fíjese, 10 años después, cómo construir modelos de simulación válidos y creíbles. Este tema, o sea, fíjense en la influencia de Lowe. Claro que hay gente más, por ejemplo, que se dedica particularmente, por ejemplo, al estudio estadístico de los modelos de simulación, ¿no? Análisis estadístico de los resultados de una simulación. El estado práctico del arte. Fíjese, está en el 2020, pero debe tener una versión más vieja. Yo no sé si esto es cuando la traen a valor, digamos, a un año más cercano, pues no es que le corrijan el artículo, ¿no? A veces lo copian igualitico. Este de metodología básica y herramientas avanzadas del año 2000. Sadowski. Trucos para la práctica exitosa de la simulación. 1999. Robert Sanger. Este precisamente es profesor de la Universidad de Syracuse, donde pues yo pues hice la maestría. Y este era mi profesor consejero, ¿no? Digamos, él fue el que yo estuve en el 80, 81, y en ese momento el Kelton y luego no había salido la primera edición. Y entonces yo le dije, yo tengo que irme ya para mi país. Le dije, oiga, que en ese momento estudiaba el libro de Shannon. Y entonces le dije, ¿qué libro hay, digamos, así, que sea buen libro? Entonces me dijo el libro de Lowe y Kelton. De ahí
Por eso yo traje este curso de simulación en el 82, cuando se dictó por primera vez a los estudiantes de ingeniería de sistemas, de pregrado. Después se dictó al posgrado. Y así pues hemos ido cambiando y estamos ya el software, pues GPSS, ProModel, Arena, Enilogy. A mí no me ha llamado la atención mucho el Flexing, no sé, de pronto cambie de opinión en algún momento dado. Me llama la atención estudiar Simio. Y pues sigue siendo profesor en el Departamento de Ciencia de la Computación de Syracuse University. Paul Sánchez. Tan simple como sea posible, pero no demasiado simple. Una introducción, como dicen, suave al modelamiento y simulación. Trabajo inteligente, no más duro. Un tutorial sobre diseñar y conducir experimentos de la simulación. Uy, este está reciente. No, yo lo había visto en años anteriores. Pero ayer cuando me puse a agregarle bibliografía, pues lo encontré en el 2020. Evite las fallas. Verifique los trucos de éxito para simular excelencia en los proyectos de simulación. 2019. Verifique trucos de éxito. Fíjese que el título es parecido al anterior porque inclusive es el mismo autor para la simulación, excelencia de los proyectos en el año siguiente, ¿no? El libro de Shannon era el libro texto de simulación en el 80, ¿no? Cuando no había salido luego. Digamos, este es de profesor de Texas A&M, que es una universidad pues de las más famosas en Estados Unidos, ¿no? En el estado de Texas. Este es un artículo, ¿no? Que lo encuentran en Winter Simulation Conference. Y ese es del año 98. Metodología de la simulación. Una perspectiva para los practicantes. Este es, pues, modelamiento basado en agentes de simulación de Macal. De Macal hay varios en diferentes años. Y este, por ejemplo, precisamente es modelamiento basado en agentes. Porque toda la literatura que he citado es para el paradigma de simulación de eventos discretos. Por ejemplo, fíjese que aquí hay otro de Macal. Tutorial sobre modelamiento basado en agentes de simulación, parte 2. Cómo modelar con agentes. Es un artículo que es bueno leerlo cuando estemos con el tema de agentes. Un tutorial de simulación basada en agentes. Oye, he agregado ya varios de agentes aquí. Construyendo un modelo de dinámica de sistemas. La primera parte precisamente donde se habla de la conceptualización. Entonces, digamos, porque pues siempre conceptualizar un modelo pues tiene que ver con cualquiera de los paradigmas. Aquí estamos hablando orientado a la dinámica de sistemas. Hablando de modelamiento conceptual, hablábamos del señor Stewart Robinson. Modelamiento conceptual para la simulación, aspectos y requerimientos de la tema de requerimientos de la investigación. Modelamiento conceptual para la simulación. Luego, elijan los artículos de Stewart Robinson sobre conceptualización. Un tutorial sobre modelamiento conceptual para la simulación. Bien. Este es coreano, chino, no sé. Un marco general del modelo conceptual para la simulación y su validación. Modelamiento conceptual para la simulación por eventos discretos de una cadena de suministro. Me llamó la atención porque hablaba de cadenas, ¿no? Pues ustedes recordarán que uno de los temas para los cuales se aplica la simulación es precisamente para la empresa ampliada, que son las cadenas de suministro. Logística comercial en la gestión moderna, 2019. Y seguro que nos metemos en el Internet y nos metemos en supply chains y vamos a encontrar demasiada literatura en ese tema. ¿Preguntas?
Bueno, me han dado las 11 y pues quiero preguntar, ¿ustedes ya tienen ProModel? O sea, yo les di la referencia para bajarlo, ¿no? ¿No les he dado la referencia? Ah, bueno, entonces, en este fin de... ¿Hoy qué es? Martes, ¿no? Bueno, voy a ver si mañana les mando la referencia para que de una vez bajen ProModel, que es el tema siguiente. Vamos a trabajar con un software de simulación que se llama ProModel para que así nos quede más fácil entrar a la simulación de eventos discretos en Anylogy. De hecho, ese es como el camino. Entonces, empezamos el jueves. ¿Listo? Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Ok. Hasta luego, profe. Gracias. Ok. Gracias.